Realmente es todo un privilegio venir a disfrutar un lugar como este, rodeado de naturaleza, un silencio que te invita a meditar y ser agradecido con Dios, con la vida y el universo, por permitirnos estar aquí y ver estas maravillas de la creación. Esto es Cascada Romeo y Julieta en Altos de Cerro Azul. Bienvenidos. Hola a todos, siendo este nuestro tercer video de estas fantásticas travesías por Cerro Azul, hicimos un circuito esta vez de varios lugares muy interesantes que nos ofrece esta zona, tan hermosa a tan solo una hora de Ciudad de Panamá. Esperamos que sea de su total agrado. Como les comenté, visitaremos varios lugares de interés en este video. Entre esos será el sendero hacia la cascada Romeo y Julieta, que está una junto a la otra y da la impresión que fuera una unión eterna como la del famoso libro de William Shakespeare y ese romance de Romeo y Julieta, que quien le puso ese nombre fue muy acertado y seguro estaba muy inspirado cuando vio las cascadas. Dentro de la barriada Altos de Cerro Azul, que debes siempre pedir una autorización o alquilar una cabaña dentro de esta barriada privada para poder acceder a estos lugares. Y también visitaremos el sendero hacia el árbol del Patriarca, que es un árbol de más de 500 años de antigüedad. También visitaremos después el famoso mirador del lago y después fuimos hasta donde termina la carretera en lo más alto de Cerro Azul. Ya cuando estás próximo a llegar, encuentras una vía que se angosta un poco más y verás una casa semi-abandonada a la izquierda y el letrero que dice calle Río Mono. Sigues unos cuantos metros, pasas por una casa de paredes marrón hasta donde puedes estacionar tu auto. Que en caso que tengas una camioneta 4x4 puedes continuar la ruta hasta muy cerca del río y las cascadas. En nuestro caso dejamos nuestro auto y empezamos una caminata por el bosque y disfrutar del silencio del lugar, y atentos a ver la vida silvestre y poder documentarles todo lo interesante que pudiéramos observar. El trayecto tiene 2 kilómetros de distancia con un bosque entre primario y secundario, con un sinfín de árboles y plantas y cientos de variedades de fauna rica en aves, que vimos de muchos colores, también estos insectos rarísimos que jamás habíamos visto en nuestras vidas. Así que para los amantes de aves, insectos, botánica por ejemplo, este lugar es para ustedes. Y como una reflexión nos pudiéramos preguntar por qué este lugar tan hermoso está dentro de una barriada privada. Pues pudiéramos desear que sea de público acceso, pero quiero reconocer que si lo hacen público estaría lleno de basura y posiblemente contaminado. La comunidad de Altos de Cerro Azul han preservado este lugar y los felicito por ello. Solo recomiendo colocar avisos de no botar basura porque recogimos algunas latas de cerveza, 2 pequeñas bolsas plásticas. Por lo demás, todo está muy bien cuidado en este sector. Y después de una subida moderada por el borde del cerro con barandas de madera muy cómodas para apoyarse durante la caminata, pudimos observar estos pozos preciosos de agua cristalina que nos dejó fascinados, que invita solo a contemplar y a escuchar el sonido de la cascada y por supuesto lanzarse al agua para nadar. También pudimos observar varios afluentes de agua muy limpia y cristalina que caen en la misma cuenca, que van nutriendo el río de caudal y al final forman el río Mono, que a su vez se termina alimentando el lago Alajuela en la cuenca del Gran Chagres, así como estos otros ríos que nacen de Cerro Azul. Y bueno, después de darnos un chapuzón en la cascada Romeo y Julieta y comer algo, nos animamos a hacer la caminata hasta el famoso árbol de caoba llamado el Patriarca y seguir la señalización con la Y que te da las indicaciones.
que para serles sincero fue bastante largo y exigente físicamente, ya que encuentras muchas subidas y bajadas, bastantes pendientes, pero con una vía amplia que en algún momento seguro pasaron autos 4x4, pero por lo abandonado de la carretera se nota que hace tiempo no pasan. Si deseas aventurarte como nosotros lo hicimos al llegar hasta el árbol, deberás hacerlo a pie. Debemos advertir que el camino no está en buen estado y nos costó en algunos puntos como este mucho trabajo avanzar, y se debe tomar todas las precauciones ya que no hay señal de celular, solo en algunos puntos altos de los cerros que nos marcó un poquito nada más, pero por horas no tuvimos ninguna comunicación. Solemos llevar un kit de primeros auxilios para cualquier imprevisto para este tipo de caminatas. Pero vimos mucha fauna silvestre ya que no vimos ninguna persona en las 4 horas y media que duró esta caminata, tanto ida como de vuelta. Como consejo para todos los que nos gusta hacer senderismos como estos, si llegas a caminar y no haces mucho ruido, no hablas muy duro, solo vas en silencio, con seguridad verás muchos animales del bosque, porque estos lugares pueden pasar meses donde pocas o ninguna persona visita estos lugares. Para darles un dato importante, el Parque Nacional Chagres está ubicado entre las provincias de Panamá y Colón. Este cuenta con 139.000 hectáreas de bosques y es el mayor proveedor de agua para la región central del país y la Chorrera, además de ser el alimentador principal de los ríos que se encuentran y mantienen el Canal de Panamá. Incluso les invitamos a ver el video cuando visitamos la comunidad indígena en Veradrúa, que también están ubicados en el Parque Nacional Chagres. Y por fin, después de esta ardua caminata pudimos ver desde lo alto el famoso árbol del Patriarca, que estamos justo a la altura del dosel o la copa de este enorme árbol de caoba, que prácticamente está allí desde la época de la llegada de los españoles a América, lo cual me produce un profundo respeto. No logro entender cómo personas pueden talar árboles tan antiguos como estos solo para hacer dinero por su madera tan valiosa para hacer muebles. Debemos entre todos protegerlos. Durante décadas, las tierras donde se encuentra el árbol del Patriarca, o sea, este ejemplar enorme de 30 metros de altura, eran devastadas por grupos madereros. Sin embargo, personas de la zona cuentan con curiosidad que pareciera que el árbol se escondía y se salvó de ser talado. Investigué un poco sobre la caoba. Su nombre científico es Sintenia macrophylla. Ha sido asediada desde hace 300 años. No es para menos si tenemos en cuenta los seductores atributos de esa madera, como son color rojo intenso, olor agradable, veteado perfecto. En términos coloquiales religiosos, podríamos decir que es el pecado que ha llevado a la penitencia. En un principio, la caoba sedujo a los habitantes nativos de la región tropical de América, quienes, teniendo una profunda relación con la naturaleza, la cuidaban y la respetaban, usándola en más especies solamente en pequeñas construcciones. Pero esta relación armoniosa se rompe con la llegada de los conquistadores europeos, los cuales quedaron impactados al descubrir su belleza, y a partir de ese momento se convirtió en una de las especies más apetecidas por el mercado mundial. Incluso su demanda llegó a ser uno de los móviles que animaron a los europeos a realizar expediciones dentro del continente en busca de ella. Y después de estas fantásticas caminatas por la selva y dejando recuerdos inolvidables en estas travesías, visitamos el Mirador del Lago, que está muy cerca de Altos de Cerro Azul. Les comparto estas bellísimas tomas aéreas que pareciera en realidad que estuvieras en un paisaje europeo, en Suiza o en Alemania, pero no, estamos a una sola hora de Ciudad de Panamá, un verdadero privilegio. Para cerrar con broche de oro este fantástico día, subimos hasta lo más alto de Cerro Azul, hasta donde ya termina la carretera, y disfrutar de los paisajes donde puedes ver el Océano Pacífico, las altas montañas con bosques y por supuesto ver el atardecer en el famoso Cerro Pelón. Pero antes descubrimos un lugar justo en la ruta especializado en actividades de aventura. Se llama Blue Hill, donde cenamos posiblemente las arepas más ricas que jamás habíamos probado antes.
Además, hacen travesías en cuatrimotos por senderos off-road. Tienen piscina, diversión para toda la familia. Haremos un video próximamente de todo lo que este lugar ofrece y haremos las travesías de las cuatrimotos para que ustedes también vengan y visiten Blue Hill. Y ya para finalizar los dejamos con estas imágenes de los atardeceres en Cerro Pelón y del mirador de la laguna, con unas vistas únicas de la ciudad de Panamá. Desde las alturas puedes ver el océano Pacífico y vistas hacia el Atlántico en 360 grados. Eso sí, lleven buen abrigo porque el viento y el frío te pueden pegar si no estás bien abrigado. Así que muchas gracias por acompañarnos hasta acá y apóyanos con una suscripción a nuestro canal. Les seguiremos mostrando muchas aventuras y hasta un próximo video.